Vuelvo a este espacio maravilloso de Marítima 100.9, Semanario 1 Radio, periodismo sin Photoshop, todos los sábados de 8 a 12. Qué bien que mi amigo Germán Richter me está escuchando desde Lima. Espero que José Luis Arteaga Céspedes, mi querido amigo Joselo, esté escuchando, porque esta es una entrevista que sí le va a interesar muchísimo. Estoy con, lo dije el nombre completo, aquí no está, ¿no? Miguel Joaquín Dabdú Paz, para que no haya opción a error. Lo encontré el jueves de manera casual en Aguaí, en el ingenio Aguaí, que era la inauguración de su planta deshidratadora. Estaba conversando un poco con el ministro de Energía e Hidrocarburos, Sánchez, ahí comentando, escuchándolo lo que él hablaba, es muy entusiasmado con el proyecto. Y le hice un par de preguntas y me dice: tengo un asesor de primera y usted lo tiene que conocer. Miguel, aviación Miguel, este señor vive más de 30 años en Brasil, experto en energías limpias, biocombustibles, combustibles, es cruceño, bachiller del Colegio La Salle, estudió química industrial en la Universidad Federal de Santa María, en Río Grande do Sul, en Brasil, es doctor también en el área, pero por la Universidad de San Pablo, la más importante de Brasil. ¿Todo el mundo quiere estudiar en la USP o no? Él me va a decir que no estoy mintiendo. Sus artículos publicados en revistas científicas de renombre internacional y 5 patentes de su autoría, que después quiero que me comente, aunque sea de paso, en biodiesel, le abrieron las puertas en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, pero no lo separaron nunca de Brasil, a donde regresó, ha hecho familia, tiene hijos allá. Es hoy coordinador de laboratorio, continúa de coordinador de laboratorio para el desarrollo de tecnologías limpias, y es presidente de la Cámara de Biocombustibles del Estado de San Paulo, en Brasil. Además, profesor asociado, investigador de la USP, y pese a que radica en Brasil desde hace ya, como dije, más de 30 años, mantiene su contacto con Bolivia y en especial con Santa Cruz de la Sierra. Ha sido parte central de las primeras leyes que se aprobaron en Bolivia en 2004, 2005, ahorita Miguel me va a corregir en el tema del uso del alcohol como combustible, y los detalles nos los va a dar él. Lo he invitado porque creo que es importantísimo que comparta con nosotros todo el conocimiento que tiene. Es un verdadero maestro y entendido en la materia, para hablar del etanol en Bolivia, los mitos y verdades que hay alrededor de ello. Ya le hurgué hartísimo la boca el jueves en Aguaí. Aclarar esta alarma que hay entre los ambientalistas, además, que hacen cuestión de poner, de argumentar. Tengo un documento que me ha mandado Miguel Crespo, lo he visto en esta madrugada, no lo he podido leer en detalle, me hubiera gustado leerlo para poder exponerlo aquí frente a Miguel. Y una de las cositas que le provoqué, porque fue titular de prensa hace 2 días a propósito del anuncio del uso del etanol como combustible en Bolivia, el hecho del grave daño e impacto que provocan los biocombustibles, el uso de estos derivados para mover a los países y a las ciudades. Dicen ellos 1.200 litros de agua para cada litro de etanol producido. Esa es apenas una provocación. Con Miguel hemos hablado hartos el jueves, así que ojalá que podamos sacar el jugo a estos 55 minutos que tenemos con Miguel Gabriel Dabdú Paz. Gracias por estar aquí. Maggie, gracias a vos, te agradezco a Radio Marítima por la oportunidad y por la invitación, y espero poder contribuir un poco para que las personas que nos escuchan comprendan mejor este asunto del biocombustible o de los biocombustibles, como es el etanol, y tal vez podamos hablar un poquito del futuro que nos traerá el biodiesel para la matriz energética boliviana, y que es muy importante para el país, ¿verdad? Porque traerá progreso, traerá desarrollo, y es una oportunidad que tenemos ahora de recuperar el tiempo perdido
en relación a lo que ha pasado en otras matrices energéticas, principalmente de los países vecinos y también de otros países de las Américas. Me compartías un dato. Bolivia es el último país después de cuántos que está entrando de verdad ya en serio en el uso de combustibles alternativos. Bueno, actualmente 60 países ya utilizan el etanol originario de la caña de azúcar o del maíz mezclado a las gasolinas. Bolivia es el penúltimo país en América del Sur y prácticamente en todas las Américas a juntarse a esta nueva tendencia. Ya somos el país número 61 que se integra al grupo de países que utilizan combustibles líquidos renovables en sustitución a los combustibles fósiles, como es la gasolina en el caso de la sustitución que se hará con el etanol. Ya en el caso del diésel, muchos países sustituyen parcialmente este combustible por la utilización del biodiesel, que es un combustible producido a partir de aceites vegetales en reacción química con el etanol, que ahora lo introducimos para otro tipo de motores, que es el motor ciclo Otto o motor a gasolina. ¿Por qué es tan asustador el tema? ¿Por qué hay una voz de alarma y además no es solamente un grupo de ambientalistas, son muchos grupos de ambientalistas y es un movimiento mundial, ¿no? Además lo plantean así, alarma entre los ambientalistas frente a estas noticias? Bueno, las alarmas normalmente vienen en cualquier asunto, ¿ya? O por razones concretas que existen o por falta de conocimiento del asunto. Cuando hablamos de ambientalista, a mí me gustaría decirte, Maggie, que yo me considero un ambientalista y normalmente hago una separación tal vez muy simplificada, pero existen ambientalistas racionales y ambientalistas radicales, ¿ya? Cuando nosotros defendemos la implementación de combustibles renovables, ¿ya?, estamos defendiendo la limpieza del medio ambiente en términos de emisiones contaminantes, ¿ya?, que protegerán el planeta y protegerán al actor más importante del medio ambiente, del cual muchas veces los ambientalistas radicales se olvidan, que es la existencia del ser humano en este medio ambiente, ¿ya? Entonces tenemos que preocuparnos con la alimentación del ser humano. Al final de cuentas superamos ya los 7.000 millones de personas en el planeta y es un número que continuará siendo creciente. Habrá demanda mayor por alimentos, habrá demanda mayor por combustibles. Entonces tenemos que ser racionales. Los ambientalistas muchas veces enfocan su atención o su discurso en el desmonte, por ejemplo, ya diciendo la caña de azúcar provocará un desmonte descontrolado, irracional, ¿ya?, irracional, y perderemos todos nuestros bosques. Eso no es verdad. Tenemos que pensar, tenemos que raciocinar para no estigmatizar al agricultor, que será responsable por nuestra alimentación, por nuestra movilidad urbana, por la movilidad de nuestras cargas. No podemos estigmatizarlo como un simple destruidor de bosques. Yo te voy a dar un ejemplo. El caso específico de Bolivia. ¿Ya? El caso específico de Bolivia. Existen actualmente 150.000 hectáreas plantadas de caña de azúcar. Con la implementación del etanol, podrá ser necesario expandir esa área plantada. Duplicarla. Puede ser hasta duplicada, ¿ya? Si nosotros consideramos la productividad de 6.000 litros de etanol que pueden ser producidos por hectárea, con 400.000 hectáreas, Bolivia podría ser autosuficiente en combustibles líquidos para motor ciclo Otto, o sea, para los motores que utilizan actualmente gasolina. ¿Qué quiere decir eso? No necesitaríamos una gota de gasolina
si tuviéramos la tecnología adecuada, o sea, el flex fuel, el vehículo que puede utilizar el etanol puro, no necesitaríamos una gota de gasolina para mover nuestros vehículos, nuestro parque automotor actual, ¿ya? Pero ¿qué significan 400.000 hectáreas? 400.000 hectáreas es un número que ambientalistas radicales, ¿ya?, utilizan para combatir un programa de gran importancia para el país e inclusive para el medio ambiente, partiendo de premisas totalmente erradas. Por ejemplo, la destrucción de la Amazonía. Yo he visto en la prensa gente diciendo que la expansión agrícola para plantar caña podrá destruir la Amazonía, que la expansión de la frontera agrícola podrá destruir la Chiquitania. Y eso no es verdad. Tenemos que saber, ya yo me recuerdo de nuestra época de escuela, que estudiamos muy bien y todos nuestros ciudadanos deberían saber que Bolivia tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados. Eso con la precisión de un Eso académico. equivale, ¿ya?, a un poquito más de 109 millones de hectáreas. Cuando yo te hacía la diferenciación de ambientalista racional y ambientalista radical, yo me considero un ambientalista racional, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos 55% del territorio nacional que debemos defenderlo y considerarlo intocable. Ahí vamos a incluir áreas preservadas, bosques naturales, lagos, ríos, y bueno, tenemos que incluir carreteras, ciudades, cerros, donde también no son apropiados para la actividad agropecuaria, ¿ya? Si nos focamos nuestra atención en los otros 45%, tenemos 49 millones de hectáreas que, según la Autoridad de Tierras y Bosques, serían apropiadas para actividades agropecuarias. 49 millones de hectáreas, de las cuales 16 millones de hectáreas podrían ser dedicadas a la actividad agrícola. Pero en este momento, Bolivia, ya a pesar de la no unanimidad en el tratamiento de los números, Bolivia puede tener entre 2,5 millones y 3,5 millones de hectáreas plantadas para todo, para plantar frutas, para plantar papa, para plantar soya, para plantar caña. De esos 3,5 millones, vamos a considerar el número más alto, solamente y tan solamente 150.000 hectáreas son dedicadas a la caña. Si doblamos esa cantidad, nos vamos a 400.000 hectáreas, significa que Bolivia estará plantando 0,37% de todo su territorio en caña. Si consideramos los 16 millones potencialmente utilizables para la agricultura, que no son utilizados, para que la gente tenga claro, eso no está no ahorita. son utilizadas. Solo utilizamos 3 de esos 16 que serían potencialmente utilizables. Eso no alcanza el 3%. No alcanza el 3%. Y si todavía consideramos 400.000 hectáreas, que es una cosa para ser alcanzada el año 2027, eso también tiene que decirse muy claramente, eso significaría 11% de toda la agricultura actual, ¿verdad? Entonces, no tenemos por qué alarmarnos. ¿Por qué? En primer lugar, la caña no es apropiada, o las tierras de la Amazonía no son apropiadas para el plantío de la caña por cuestión de productividad. Nosotros tenemos que introducir tecnología, conocimiento para aumentar la productividad agrícola, o sea, para que se produzca más en el mismo espacio de tierra, ¿da? Con tecnología, con confinamiento, nosotros podemos desplazar áreas que actualmente son utilizadas para la pecuaria, que también causa un impacto ambiental para la producción de carne. Podemos disminuir esa presión ambiental, podemos desplazar parte de esos territorios, recuperar áreas degradadas y utilizarlos para la producción de granos o de caña, que nos darán
la posibilidad de tener biocombustibles en nuestra matriz energética. Entonces, eso es importante que se diga, ¿ya? No significa que tendremos solo caña en el país, que tendremos monocultivos, ¿ya? Que tendremos monocultivos. Es otro punto que defendemos y que hemos implantado en Brasil, la rotación de la tierra para recuperar la fertilidad. Entonces, donde se planta caña, tiene que cambiarse los procesos de plantación y de cosecha para poder plantar oleaginosas que recuperen, que fijen el nitrógeno en el suelo, que fertilicen naturalmente el suelo, que hagan la abonación verde, como es el caso de la producción, por ejemplo, del maní. Maní tiene un ciclo de producción corta, de 90 días a 140, dependiendo de las variedades, y entre periodos de 4 años se corta la caña, se planta el maní, se recupera el suelo, ¿ya? Se fertiliza y se tiene otros cultivos complementarios. Pero lo más importante cuando hablamos de cuestiones ambientales es que debemos considerar al ser humano como actor principal del medio ambiente. Lo estigmatizamos únicamente como destruidor del medio ambiente. Depredador. Pero nosotros tenemos que pensar en su preservación, en la preservación, ¿ya?, de la especie humana. Y para eso se necesita producir más alimentos. Y ahí se está desmistificando en el mundo la cuestión del paradigma alimentos versus energía. O sea, si producimos más biocombustibles, vamos a causar una crisis alimentaria. Exacto, va a haber menos alimentos. Y va a haber menos alimentos. Ese es un cuidado que hemos tenido al contribuir en la elaboración de la ley actual, de la ley 1098, que ha sido promulgada recientemente, ¿ya?, para respetar el artículo de la ley de la Madre Tierra, ¿ya?, el artículo 11, donde 24, inciso 11, donde se prohibía la producción de biocombustibles porque sería de prioridad nacional la soberanía nacional a través de la seguridad alimentaria. Nosotros tenemos que decirle a aquellos que escriben, ¿ya?, que se borra aquello que está escrito en la Madre Tierra, que no es verdad. Por eso nosotros no hemos hecho la ley del etanol. Por eso no hemos hecho la ley del biodiesel. Por eso hemos contribuido para establecer la ley de los aditivos vegetales, que garanticen la seguridad alimentaria de Bolivia, que potencialice la producción agrícola para exportar, porque tenemos capacidad, y ayudar a alimentar, aunque sea con un granito de arena, el hambre en el mundo. Podemos contribuir, podemos producir para exportar, ¿ya?, pero garantizando la seguridad alimentaria, porque solamente los excedentes son los que podrán ser transformados en biocombustibles. No faltará azúcar para nuestro café, no faltará aceite para fritar nuestras papas fritas o nuestros pollos, ¿ya? Eso tenemos que hacer que sobre, y para eso tenemos que mirar a la historia de la humanidad y la evolución que ella ha provocado. En la década de 60 había el gran miedo de la falta de alimentos para la humanidad y se introdujo el DDT. Claro que causó un impacto ambiental muy fuerte, pero el ser humano es inteligente, el ser humano evoluye y consiguió corregir esos factores de otra forma. ¿Por qué? Porque a través de la historia se muestra que la humanidad, para suplir sus necesidades alimentares o otros tipos de necesidades, crea, ¿ya?, situaciones disruptivas, y muchas veces ellas vienen acompañadas de problemas. Pero la capacitación, la inteligencia humana tiene que ser suficiente para evaluar esos impactos negativos
y resolverlos y Creo que a solucionarlos. veces lo que falta es esa inteligencia humana. Tengo un montón de preguntas para hacerle a Miguel. Una que no quiero que se quede ahí olvidada es el principal argumento que he visto, el más fuerte, que ha sido titular de prensa, de que por litro de etanol se va a tener que consumir 1.200 litros de agua, si no me equivoco era, o 1.700 litros de agua. Lo tengo el dato por ahí. Pero Miguel, estamos transmitiendo al vivo por Facebook la entrevista. Germán Richter nos está escuchando desde Lima y dice: ¿será necesario adaptar el sistema de combustible de motores convencionales a ese flex? Es la primera, por la corrosión, hace una aclaración. Y Ana Rosa Angulo tiene una pregunta que me parece interesante, si le puede responder. Las 150.000 hectáreas adicionales, ¿dónde las van a ampliar? Y hay más gente que está ahorita en sintonía, pero si me pongo a leer las preguntas me voy a olvidar después de pedir las respuestas. Ya, antes de responder... Tres te he hecho en una. Sí, antes de responderle a Germán y a Ana Rosa, a los cuales le agradezco la pregunta, me gustaría tocar el punto del agua, de la necesidad del agua. Toda actividad agrícola, en mayor o menor proporción, necesita, ¿ya?, de agua. Pero decir que para cada litro de etanol será necesario la utilización de 1.700 litros de agua es el argumento más estapafurdio que yo podría haber escuchado, ¿ya? Además, se tiene que pensar en el ciclo del agua. La preocupación que tenemos que tener es en evitar contaminaciones a través de esos cultivos y de la utilización de esa agua. Porque para cultivar la caña sí se necesita agua, así como se necesita para cultivar arroz, para cultivar soya, para cultivar papas. Pero en el caso de la caña, y cuando consorciamos con la producción agrícola, tenemos un beneficio, que es el beneficio de la utilización del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología en el ambiente industrial. Por cada litro de etanol se producen aproximadamente 12 litros de vinaza, que es potencialmente contaminante, pero no es un factor que debe eliminar la posibilidad de la producción del etanol. Lo que tenemos que utilizar es el conocimiento para resolver ese problema, porque en el pasado esa vinaza ya causó daños ambientales terribles, mortandad de peces, contaminación de fuentes de agua, ¿ya? Eso es lo que tenemos que evitar. Muy bien, pero yo a lo que quiero referirme es que de esa vinaza el mayor constituyente se llama agua. Y esa agua puede ser recuperada. ¿Cómo se recupera esa agua? Primero, de la forma más simple, reutilizándola en los cultivos de la caña, ya que además del agua contiene nitrógeno, contiene potasio, contiene material orgánico, que en vez de ser utilizado para contaminar el medio ambiente, podemos utilizarlo para irrigar, o sea, es un sistema de riego de la propia plantación de la caña, y para fertilizar el suelo. Eso es una experiencia que Brasil ha vivido en los últimos 45 años, y Brasil tenía la productividad que Bolivia tiene, de 47 toneladas de caña por hectárea. ¿Es bajo ese nivel? Bajo Miguel? bajo todavía. En Brasil se alcanzan las 70 toneladas y se llega hasta 100. En algunos sectores hasta 100 toneladas de caña por hectárea. ¿Cómo se ha conseguido? Uno de los factores importantes ha sido la reutilización del agua, ¿ya? La reutilización del agua y la utilización de la vinaza como fertilizante y como fuente de riego, que ha aumentado la productividad. Con eso se reducen los costos, se transforma el etanol en más competitivo, que es lo que esperamos que en Bolivia va a pasar en el futuro, ¿ya? Y se disminuye, se mitiga la necesidad de agua limpia para el cultivo de la caña. Y yo les voy a decir una cosa, ¿por qué pienso que ese número de 1.700 o 1.200 corrijo, 1.200 litros. Totalmente errado? Cuando nosotros recuperamos los 12 litros de vinaza parcialmente, lo utilizamos para la irrigación, para la fertirrigación, y todavía nos sobra agua.
Entonces los números no cierran. Los números no cierran. ¿Por qué? Porque podemos utilizar ese volumen para irrigar, pero todavía sobra. Tenemos todavía que concentrarla. Se puede transformar en polvo, se puede formular con urea, se puede formular ya con fuentes de fósforo para producir abonos para otros cultivos, para el resto de la agricultura. Y de eso existen ejemplos muy claros en la India, muy claros en Brasil, que tenemos que aprovecharlos, aprender, ¿ya? No de cero, sino de las experiencias que otros han realizado. ¿Ok? Muy bien. Rápidamente pasando a la pregunta de Germán. A las 2 pues, vamos a hacer un cortecito y me he quedado con algunas cosillas pendientes, pero es importante responder las inquietudes de la gente que nos está escuchando. Sí, me parece muy importante la pregunta de Germán, porque yo llegué a ver en esta visita y en la visita anterior que hice a Bolivia, en la prensa, la preocupación de que el etanol podría causar daños a los vehículos. Eso lo hemos discutido con el sector automotor, hemos llegado a un consenso, existe un apoyo de la Cámara de Importadores de Vehículos Automotores en Bolivia, porque ahora sí, después del debate, se entiende correctamente, perfectamente, que ese daño no irá a ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando mezclamos el etanol a las gasolinas, tenemos que ser conscientes de tener un programa adecuado y correcto para mezclar el etanol anhidro. Etanol anhidro, para el radioyente, es aquel que no contiene agua, porque el etanol farmacéutico, el etanol de la bebida, por más que se destile, va a contener 5% de agua. Si mezclamos ese etanol como anteriormente se hizo ya en nuestro medio, ya muchos años atrás, o como se hizo en 1 o 2 países que se aceleraron para mezclar el etanol a la gasolina, ahí sí podemos tener problema de corrosión en vehículos antiguos. Entonces lo correcto es utilizar el etanol anhidro mezclado a la gasolina. El etanol anhidro puede ser utilizado como carburante, como es en Brasil, pero ahí sí se necesita la tecnología Flex Fuel, donde los vehículos vienen totalmente adaptados para la utilización de proporciones superiores a aquello que pretendemos que se haga en Bolivia inicialmente, que es el 12%. ¿Ya? Pero yo veo un futuro muy prometedor en Bolivia, utilizando proporciones mayores, desde que se introduzca la tecnología del vehículo Flex Fuel, que puede utilizar gasolina pura, etanol puro o la mezcla de los dos en cualquier proporción, Eso es lo que podrá garantizar independencia energética al país, ¿ya? Y autosuficiencia en combustibles líquidos para sus motores. Porque caso contrario, tenemos que llevar en consideración, ¿ya?, que los combustibles fósiles que utilizamos tienen reservas finitas en el mundo y también en Bolivia. Bolivia no es un país, ¿ya?, productor de petróleo mediano o pesado. La proyección incluso es negativa, ¿no? Sí, la proyección a futuro la proyección a futuro desde el punto de vista hidrocarburífero, ¿ya?, el gas continúa creciendo. Tenemos reservas de gas. Ya cuando se discute no hay gas, está errado. Lo que se debería discutir, existe la aplicación de recursos económicos, la inversión para la exploración, para la explotación, porque eso lleva un cierto tiempo, ¿ya? Pero eso es un programa que tiene todavía garantía de futuro, ¿ya? Muchas veces yo he visto debates que parten también de premisa errada. Pero en el caso de los combustibles líquidos, Bolivia no produce petróleo suficiente para producir gasolina en el país. Tiene que importar. Esa importación es subvencionada. Tiene un precio fijo. Eso le causa un daño a todos los ciudadanos de este país, porque ese dinero se va al exterior, no es invertido, genera empleo en otras partes, no retorna. En el caso del etanol, en el caso del biodiesel, ¿ya?, habrá retorno. No se puede hablar en subvención en estos casos. En estos casos se puede hablar de inversión, porque subvención es el recurso que el Estado gasta y que no tiene o no tendrá retorno.
si tiene retorno, como ha pasado en ejemplos como Brasil y que con seguridad pasará en Bolivia, necesitamos considerar eso como inversión. Ahora, ¿cuál es el tiempo de retorno? Es otro asunto para los economistas. Pero finalizando, volviendo a la cuestión a la cuestión técnica, yo quiero dejar tranquila a la población y decirle que en los últimos 45 años ¿ya? Brasil adquirió una gran experiencia en la utilización de etanol en su parque automotor. ¿Ya? Vehículos antiguos utilizan inclusive hasta 27% de etanol en la gasolina, ya que no existe gasolina pura en Brasil. Es mezclada 27%. Pero a través de esos 45 años han habido periodos donde se ha mezclado 10%, otro periodo 13%, otro periodo 22%, ¿ya? Acompañando la evolución de los motores donde se ha cambiado las tasas de compresión. Y los materiales, muchas veces, pero los materiales, por ejemplo, picos inyectores, actualmente en su mayoría son producidos en acero inoxidable para evitar cualquier corrosión. Entonces, de ahí nace la desinformación que está siendo diseminada en la sociedad boliviana con algunos intereses, ¿verdad? Que deberían ser mejor evaluados, ¿verdad? Diciendo que podría causar problema si vamos de 10 a 12%. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el programa del etanol, ¿verdad? Con la participación de diferentes sectores, sector industrial, sector privado, sector agrícola, sector gubernamental, ha evaluado durante más de un año, ¿verdad? ¿Cuál es el etanol que tiene que ser mezclado? Y para eso se están haciendo las inversiones. Las inversiones están siendo realizadas para retirar esos 5% de agua del etanol para que tengamos un etanol de calidad que proporcione una gasolina de alta calidad. Yo mientras lo escuchaba a Miguel le iba a preguntar eso. O sea, la explicación me queda clara y la preocupación viene por el lado de en qué nivel está Bolivia para responder a ese reto y qué es lo que ha ocurrido en los 60 países que ya están en el proyecto. Porque digo, sí, hemos ido a la inauguración de la planta de Aguaí. Al final me dijo Pili Roda que irá a hacer una inversión de cerca de 5 millones en la planta deshidratadora. Porque la planta en sí del ingenio supera los 13 millones, si no me equivoco, lo dio la cifra y no recuerdo. Todo el ingenio supera probablemente, por lo que yo conozco de Brasil y del mundo, son más de entre 130 y 160 millones de dólares. Claro, pero ahorita esta planta todavía es chica, ¿no? En relación a la dimensión de las otras. Pero la inversión solamente en la planta al comienzo han sido 2.5 millones de dólares, más no sé cuánto ya superaron los 3 millones, y me dice hasta el final, hasta que esté todo bien, van a ser unos 5 millones solo en la planta deshidratadora, que es precisamente para eso, para eliminar todo resto de agua. Correcto. en el producto, ¿no? Mi preocupación va, si están preparados de verdad los ingenios, si hay una sintonía del gobierno de invertir, de estar atentos. No nos podemos comparar a lo que ha ocurrido en Brasil y nada menos que Miguel para decirnos la diferencia abismal que hay en el trabajo de investigación, además consecutivo, de largo aliento, no importa qué gobierno es, ¿no? Han cambiado no sé cuántos gobiernos. Estaba todavía João Figueiredo en la época que hemos terminado de estudiar allá. Esa es una preocupación. Y la otra, pero la vamos a responder después de este corte que es cortingo, la pregunta de nuestro oyente, ¿dónde van a ser esas 150.000 hectáreas que se dice hay que ampliar para tener una buena producción de etanol? Cortingo el corte y volvemos con Miguel Dabdú. Ya regresamos con Semanario 1 Radio. Venga con su familia ya que tierra y techo te lo dará. No pierdas esa oportunidad, cordialmente Dios te atenderá. Tatú, en la villa, Barrio La Yope, la Cumavi, Taitetú, Plan 3000, el Toborochi, kilómetro 9 La Guardia. Tierra y techo para toda su familia. Avenida Irala, frente a la Interminal. Lo number one, o sea, lo número 1. Somos de tierra y techo, los pioneros en Santa Cruz. Todos tienen terreno hasta la vecina, ahora faltas tú. Del este al oeste, del norte hasta el sur.
Venga con su familia a agarrar terreno con agua y luz. Terrenos al crédito con papeles al día y la entrega inmediata. Somos una empresa líder. Tierra y techo. Para toda la familia. Todos los días. En Avenida Irala 712, frente a la ex terminal. Teléfono 339-4883. Tierra y techo para todas las familias. Es su empresa líder, Tierra y Techo. Amor, pásame la llave del auto. Claro, Tomás. Pero si esas son las entradas de la feria. Expo Cruz 2018 te regala un Toyota Rush 0 kilómetro. Vení a Expo Cruz del 21 al 30 de septiembre y con tu entrada para mayor participa del sorteo de un Toyota Rush 0 kilómetro. El sorteo se realizará este 30 de septiembre en el predio ferial Expo Cruz. Vení a Expo Cruz y volvé a casa en un Toyota Rush del año. Para acceder a más información, síguenos en nuestra página de Facebook Expo Cruz. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. No se trata de las pastillas para el dolor de cabeza. Se trata de mejorar para rendir en el trabajo. Tampoco se trata del parche para el dolor muscular. Se trata de estar mejor para jugar el partido del sábado con los amigos. No se trata del antigripal, no. Se trata de poder ir al parque con tus hijos. Cuando vienes a Pharmacorp, sabemos que no se trata de los medicamentos. Se trata de que estés bien, que te mejores. Continuamos con Maggie Talavera en Semanario 1 Radio. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. Estudios de Marítima 100.9, apasionante el tema, le digo a Miguel, bueno, es Miguel Gabriel, pues, ¿no? Pero es que como hay otro Gabriel aquí muy conocido, le digo, podría quedarme toda la mañana solamente con Miguel. Nos fuimos con una pregunta que nos ha hecho, quiero acordarme el nombre de mi... Ana Rosa. Oye, qué memoria la de este hombre, me muero. Sobre dónde va a ser la ampliación de esas 150.000 hectáreas que son necesarias. Es una excelente pregunta para aclarar, ¿verdad? Que no avanzaremos hacia la Amazonía, no se puede avanzar, no se irá a Pando a plantar, a desmontar para plantar caña. Existe el eje de la caña ya, que es cuando sobrevuelas desde Santa Cruz y pasas por Montero, encuentras a Guavirá. Vas a Mineros y encuentras a Onagro. Sigues adelante y encuentras a Guaí. Y existen extensiones de tierra suficientes, solo alrededor del ingenio de Aguaí se pueden encontrar de 200 a 300.000 hectáreas aptas Pili Roda lo ha dicho. Para la agricultura. Sí. Eso yo te lo digo porque tuve el placer de sobrevolar estas áreas, esta región, y veo que se puede cumplir con el requisito fundamental para el éxito de la producción del etanol y del azúcar en un ingenio, que es la logística. No se puede plantar caña a 300, 400 kilómetros y transportarla hasta un ingenio. La producción agrícola tiene que estar próxima a esa región, a ese ingenio. Entonces, por eso les decía, Onagro, ¿ya?, tiene área alrededor que todavía puede expandir, donde alguien en una hectárea tiene 2, 3, 4 cabezas de ganado, que es un desperdicio y que puede venir a ser utilizada, ¿ya?, de forma racional, recuperando esta tierra degradada y trayéndola para la agricultura. La misma cosa cuando nos vamos al ingenio de Aguaí. Es una región donde se planta soya, donde se planta caña y se podrá plantar más. Y cuanto más concentrado, mejor. Porque ahí el impacto ambiental será menor, porque necesitamos menos diésel para transportar esa caña, para transportar los insumos, ¿verdad? Tendremos menor costo para transportarlo. Por lo tanto, ¿dónde ocurrirá esa expansión? En el eje de la caña. Que ya está. Que ya existe, ya está establecido. Ahora, había una preocupación, y creo que sí es central, que es la toma de conciencia de los propietarios, de los socios, de los ingenios, y también de todos los funcionarios públicos que tienen que ver con el control, con la fiscalización de cómo trabajan las industrias. Porque ahorita me estoy acordando el tema de la contaminación de aguas. Te cuento que aquí
no es una noticia vieja, ¿no? Lamentablemente con fotos, UNAGRO ha sido señalado en su momento, la Bélgica también. Aguaí se ha librado porque está nuevito y han hecho énfasis en el tema del manejo sostenible y responsable, que espero que continúe. Y la preocupación también de la visión del gobierno, de este y de los que se van a venir después. Después hay un punto que quiero que Miguel lo aclare, pero justo con esta reflexión que nos fuimos al corte, Miguel, coincide mucho con una preocupación que tiene mi querido amigo, te dije, ¿no? Lo nombré a José Luis, ¿no? José Lo Arteaga Céspedes. Me dice, él vive en Lima hace más de 20 años. Dice, hola Maguiciña, casado con brasilera de descendencia japonesa, Denise, viven, como te digo, de San Paulo es ella, paulistana. Hola Maguiciña, dice, ay José Luis, perdón, no termino de decir la pregunta, no, pero es que José Luis estudió en la USPI. Escuchando ustedes desde las costas del Pacífico, una pregunta para el amigo de Abdú Paz. ¿Cómo compatibilizar esta ley de inversiones en el campo del etanol con la visión estatista del gobierno? A través de la negociación. A través de la negociación. Evitando polarización. Y en aspectos que envuelven programas y proyectos estratégicos para el beneficio de un país, debe evitarse principalmente la polarización, porque la polarización envenena el debate público, ¿ya? Y hace con que los puntos de vista más atrasados prevalezcan. Esa es mi visión. Lo que el sector empresarial en Santa Cruz, en Bolivia, está realizando y lo que el gobierno está realizando debe ser aplaudido. Turbulencias políticas en todos los países pasan. No es el caso de que nosotros evaluemos en este programa ese asunto porque particularmente no tengo interés. Pero sí, la negociación, transmitir el conocimiento a tus autoridades, transmitirle el conocimiento a tus industriales, transmitirle el conocimiento a tus agricultores, es que va a hacer con que se eliminen esos riesgos y se aproximen visiones, ¿ya? Se aproximen visiones. La visión que tú mencionas como ser estatista, ¿ya? Puede ser parte de una política para el público interno, ¿ya? De forma generalizada, pero que cuando se trata con el sector privado, tiene que evaluarse las necesidades del país a presente y particularmente a futuro. Yo creo que la ley que hemos acabado de promulgar, que se ha acabado de promulgar, ¿verdad?, es un ejemplo claro del consenso al cual se ha llegado, ya que ha sido aprobado por unanimidad, siendo que en el sector político y en el sector privado no he conseguido escuchar una voz disonante. Y voy a hacer un énfasis. Tanto en el sector político sabemos cómo está la polarización, como en el sector privado hay mucho antagonismo. Yo un poco en chiste se lo comentaba a Pili Roda el jueves, estaba el ministro y le digo, no sé qué milagro ha ocurrido, pero los vi a todingos los ingenios, ¿no? Juntos. Han tenido serias diferencias los ingenios por la competencia, por la disputa del mercado. Y esto fue palabra santa. Son competencias naturales que pueden acordar, pero ellos también, así como yo recomendaba que salgamos del ambientalismo radical para el ambientalismo racional, y así ayudaremos a preservar nuestros bosques, nuestra agua, nuestro suelo, de la misma forma, ¿ya? El ambiente empresarial, cuando se trata de proyectos como este, tiene que salir, ¿ya?, del antagonismo y del radicalismo para la negociación, sentarse en una mesa y apuntar los puntos que existen en común, porque ahí ¿quién se beneficia la sociedad, se beneficia el país, y tenemos que pensar que el país tiene que beneficiarse a futuro, porque cuando hacemos leyes o hacemos normas para el presente, estamos con seguridad o, de alguna forma,
visando la solución de intereses actuales y para nuestra generación. O sea, puede envolver intereses políticos, económicos, sociales. Ahora, cuando pensamos el proyecto a futuro, la historia cambia y es la historia de la sociedad la que cambia. Yo quiero comentarte, perdón Miguel que te corte, que en la corta charla, debo decir que hasta me sorprendí, ¿no? Todo el mundo conoce lo crítica que soy con el gobierno, pero tuve la oportunidad de estar con el ministro de Hidrocarburos, con Sánchez, súper accesible, conversamos, y en las preguntas que les hicimos, estaba yo con una compañera de PAT conversando, y en las respuestas lo que yo percibí, Miguel, y digo, por ahí fue, creo que se convenció el gobierno, es que hay una preocupación grande con el tema económico actual. El tema de la subvención, que vos lo has tocado por arriba, significa mucha plata para el gobierno. Correcto. El parque automotor crece, ¿no? Y yo vi ahí una preocupación de decir, tenemos que buscar una solución, y que fue como decir, hemos encontrado una lucecita en el camino, al final del túnel, y la cosa va por aquí. Creo que eso fue lo que los convenció. Y digo, porque tiene que haber ocurrido algo, ya que había un proceso, y ahí me vas a ayudar también a aclarar, ha habido un debate en los últimos 2 días de quién es el padre de la ley, quién fue el primero. Y yo me acordé de una charla con Miguel que me contó que desde 2004 ya había además 2 leyes aprobadas. Vos mismo has trabajado en esas leyes, estoy hablando de Bolivia. ¿Quiénes fueron realmente los que trabajaron en la ley? Y si esa ley es completamente diferente a las que se aprobaron entonces a la que se ha aprobado ahora, ¿no? Pero mi pregunta, entre tantas divagaciones que he hecho, es ¿cómo fue posible convencer al gobierno, que él sí radical en sus posiciones, cerrado, y además hasta con una animadversión al sector empresarial? Lo digo además porque es público, no me estoy inventando nada, no estoy exagerando, ¿no? ¿Qué es lo que lo ha hecho cambiar después de 12 años de resistencia? Bueno. Son un montón de preguntas a la vez, Miguel, no sé por dónde vas a comenzar. Pero algunos comentarios te haría porque realmente he vivido parte de la historia del diseño del marco legal ya desde el año 2004, cuando determinados sectores me invitaron para venir, ¿ya?, para tratar del asunto etanol, del asunto biodiesel. Se promulgaron realmente algunas leyes, ¿ya? Y ahora tenemos un nuevo marco regulatorio, una nueva ley. Muy diferente. Más completa, diría yo, más completa, ¿ya? Existen sí puntos que aparentemente pueden ser iguales. Al final de cuentas, algunas personas, como es el ejemplo de mi persona, trabajaron en los mismos proyectos. Y de eso yo me siento muy feliz de haber tenido la oportunidad de poder venir a Bolivia, ¿ya?, y poder concluir aquello que se dejó por medio hacer, pero que no podría ser completado si no hubiera la visión actual, si no hubiera la voluntad política actual. Yo comentaba con una persona que yo no vine aquí a buscar trabajo, no vine a buscar pega, fui invitado, y yo también, así como vos, Maggie, decís, me quedé impresionado con el consenso que ha habido, con la visión del ministro. Yo te confieso que también me quedé impresionado y acepté la invitación para asesorar, para contribuir, ¿ya?, a pesar de haber sido invitado para venir a trabajar lo que no puedo hacer por mis actividades en el exterior, ¿ya?, en el exterior, por mi trayectoria externa y por las posiciones inclusive en puesto público que ocupo. Me he dicho, es ¿ya?, presidente, pero lo voy a repetir porque ya me olvidé. Es presidente, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo? De la Cámara de Biocombustibles del Gobierno del Estado de San Paulo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me quedé impresionado con la voluntad política, con la visión que el ministro de Hidrocarburos tiene, ¿ya?,
con la visión para adelante, con la visión conciliadora con el sector productivo, ¿da? Reconociendo que es necesario la participación del sector agrícola, del sector industrial, del sector hidrocarburífero, que se tiene que hacer una mejor o una buena gestión de la empresa estatal de petróleo. Todos esos factores han sido juntados por una persona que ha sido importante en este escenario para tornarlo una realidad, que es Luis Alberto Sánchez, el ministro de Hidrocarburos. Así como es importante el buen censo, ¿ya? La paciencia para negociar, el interés por el desarrollo nacional de los 4 ingenios que participan, ¿ya? en este programa: Aguaí, Guavirá, Unagro, La Bélgica. Entonces, y cuando se me mostró que había la necesidad, como vos decías, de solucionar asuntos económicos a futuro, la cuestión de la subvención, ¿da? Incentivar la producción nacional contra la necesidad de importación que genera empleo fuera del país en vez de causar una inversión, ¿da? Y aprovecharse del efecto multiplicador de la economía que esto puede traer. Entonces, ese es un hecho. Cuando me preguntas de las leyes del 2004, 2005, en realidad el 2004 se comenzó a trabajar, el 2005 se promulgó ya una ley del etanol que para la época fue hecha de forma rápida, de forma simple, pretendía la mezcla de etanol con un mínimo de 10% y un máximo de 25%. ¿Da? El mismo año trabajamos, como se trabajó en varios otros países, ¿da? Para elaborar la ley del biodiesel, ley 3207, que actualmente, con la promulgación de la ley 1098, fue abrogada, ¿ya? Algunos artículos de otras leyes fueron derogados. Entonces, ¿para qué? Para tener un marco regulatorio determinado. Coherente. Entonces, luchar por la paternidad de la ley puede llevarnos a una discusión inerte y desnecesaria. Estéril, diríamos. Estéril, al envenenamiento, como les digo, del debate público, ¿verdad? Que puede hacer prevalecer argumentos sin gran importancia o fundamento. Pero de cualquier manera, claro, debemos reconocer el trabajo de algunas personas. La visión que hubo en su momento. La visión que hubo de la implantación del etanol es inclusive anterior al 2005. El año 1986, cuando nosotros éramos muchachos y estábamos comenzando en nuestras primeras leyes, ya hubo un decreto para esa mezcla. Fue incentivado por una persona que después trabajó intensivamente en la Cámara de Diputados, un paz presidente del Comité Cívico. Vicente Roca. En realidad yo destacaría la acción de Héctor Justiniano, de Chichino Justiniano. Es que los dos han sido presidentes cívicos. Sí, también. Ahora, estaba don Chichino el jueves. Don Chichino Justiniano, él trabajó hasta por ser una persona ya hoy de vasta experiencia, de larga experiencia, formado en la Argentina, uno de los pocos o del selecto grupo de ingenieros azucareros que América del Sur tiene, ¿ya? En esa escuela muy importante de Tucumán, ¿ya? Reconocida en Brasil, reconocida en el mundo. Y don Chichino Justiniano, él trabajó intensivamente, ya desde la década de 80, trabajó en el 2005, y ahí me invitaron los productores agrícolas de soya, de caña, parte del gobierno, y en esos años que yo andé por otros países, habíamos elaborado la ley en Brasil, que se implantó y que es un éxito, ¿verdad? El año 2004 se aprobó la primera ley de biocombustibles en Colombia, el año 2005 se elaboró en Brasil, después se pasó para Argentina, Paraguay y se elaboró en Bolivia. Pero en Bolivia no se reglamentó, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que a través de esta década hubo una evolución y tenemos la oportunidad de ahora sí establecer el programa del etanol, porque la hora del etanol
y del biodiesel en Bolivia es ahora. No fue 2005. Puede habernos dejado frustraciones a los que trabajamos en eso, pero nos trae felicidad, con seguridad le trae felicidad a don Héctor Justiniano, ¿verdad? Al exdiputado Héctor Justiniano, nos trae a mi persona y a muchos otros, porque sabemos que la hora es ahora, todo tiene su hora y tenemos que dar pasos mayores para avanzar, alcanzar y, ¿por qué no?, superar otros países que comenzaron antes, porque potencial, tierra, clima, Bolivia tiene. Lo que tenemos que tener es conciencia para poder trabajar con el sector que defiende el medio ambiente, con el sector que se preocupa con la garantía de los vehículos, ¿verdad? Y con el sector que diseña las políticas públicas del país para garantizar que cuando nosotros nos hubiéramos ido, los que dejamos puedan usufruir, puedan utilizar el beneficio del programa del etanol. Y te confieso que tengo un sueño de que en breve podamos tener el programa del biodiesel en Bolivia. Yo ahora conmemoro 20 años de biodiesel en investigación y en implantación en diferentes países. Entonces, me gustaría que la tierra donde mis padres vivieron o viven y que nuestros hijos puedan vivir, tenga los beneficios económicos, ambientales, agrícolas de estos programas. Por eso te digo, me parece, cuando me preguntabas la diferencia de la ley, esta ley la hemos debatido mucho. Por eso se ha conseguido que sectores de la situación voten unánimemente junto con la oposición. Entonces es una unanimidad. Y aquí defender quién es el padre de esto o no lo hizo el actual gobierno porque estaba hecho el 2005, en mi entendimiento sería chicanería, ¿sabes?, contraria al beneficio y al desarrollo que el país puede tener con este programa. No vale la pena. No vale la pena. Óscar Ríos del Carpio, ¿era tu compañero o no? Creo que sí, claro. Fue compañero mío. Dice, la promulgó Sandro Giordano, presidente del Senado en 2005. Abrazos a Miguel Joaquín, por eso deduje que Óscar era tu compañero de la promo. Saludos a ambos desde Santiago de Chiquito. Muchas gracias, Coqui. Uno de los lugares más hermosos hemos ido. Un abrazo para vos y para todos mis ex compañeros de colegio. Todo el mundo lo conocen como Coqui, nadie debe saber quién es Óscar Ríos del Carpio. Dice, sería interesante que el ahorro que indudablemente se ahorraría el Estado se invierta en investigaciones para mejorar los índices de productividad de la caña. Y pregunta si está contemplado. Nos podríamos quedar horas con Miguel. Lamentablemente tengo que ir cerrando. Digo lamentablemente porque me quedo con muchas preguntas. Miguel está volviendo el lunes a su búnker, a su campo de batalla, a San Pablo. Pero tengo ya su número de teléfono. Vamos a estar en contacto. Esto apenas comienza, Miguel. Yo creo que hay muchas preguntas para responder y ahorita me toca despedirte, ya está mi próximo invitado, pero quiero que aproveches en este momento, minutos, segundos de despedida, que digas por qué es importante este proyecto del etanol. Porque va a traer beneficios a todos y cada uno de los ciudadanos. Si nosotros no introducimos modificaciones en la matriz energética, en la producción de combustibles líquidos para motores ciclo Otto, o sea, para el motor a gasolina, llegará determinado momento donde triplicaremos, cuadruplicaremos la necesidad de importación de gasolina, la subvención, y no estaremos invirtiendo en nuestro país, ¿ya? Con este programa, como decía Coqui, ¿ya?, esos recursos pueden quedarse en el país, no solamente para aumentar la producción, sino para aumentar la productividad. Porque yo creo que con tecnología y capacitación podremos expandir nuestra producción agrícola, ¿ya?, con una menor expansión del área plantada proporcionalmente hablando. O sea, aumentaremos la productividad
la producción con productividad. Entonces es fundamental desarrollar una agricultura más productiva y sostenible, evitando estigmatizar injustamente al agricultor como un simple destruidor de bosques. En otras palabras, la sociedad tiene que evoluir, la sociedad tiene que verse, ¿ya?, dentro de sus necesidades. Invertir en el país es fundamental por el efecto multiplicador de la economía, pero también porque generará nuevos conocimientos. Yo espero que próximamente nosotros podamos discutir, Maggie, el asunto del biodiesel. Tenemos expertos bolivianos que han causado grandes impactos, ¿ya? Han tomado acciones disruptivas en la agricultura mundial. Yo hago mención a un experto cochabambino que muchos años atrás se fue y en Brasil trabajaba como director de la Embrapa y después se fue para América Central y trabajó en el clonaje de palmeras, trabajó en la producción de semillas de palma aceitera. Y la palma aceitera, para nuestro oyente que no sabe, es responsable por la mayor producción de aceite comestible en el mundo, más que la soya. Y la cabeza de todo ese programa de desarrollo es un boliviano, ¿ya? Entonces tenemos que ver que muchos nos fuimos por la turbulencia política de la época, por la falta de oportunidades que veíamos. Entonces, cuando estamos afuera tenemos que ver a nuestro país y cuando alguien nos balancea la mano, tenemos que decir, bueno, ¿será que yo puedo contribuir con un poquito? Por eso estamos de vuelta siempre que el país lo necesite. Muchas gracias. Miguel, te agradezco muchísimo. Sé que ha tenido una agenda súper intensa, ha estado con nosotros. Tenemos que cerrar la entrevista. Muchísimas gracias. Ignacio, tenés que cumplir tu parte, los mensajecitos, ¿no? Y yo, mientras tanto, voy a despedir a Miguel y no se muevan de ahí. Tengo un próximo invitado también con otro tema muy interesante. ¿Qué se